Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pedro Rozas, para los que no nos conocemos. Trabajo como endocrinólogo en Ciudad Real y quería dar la bienvenida a esta webinar sobre metabolismo mineral. Agradecer a la SEN el aceptar esta iniciativa y darle cobertura desde la sociedad. Agradecer principalmente a todos los que vais a dedicar un tiempo a conectaros esta tarde, un tiempo personal, en momentos en los cuales cada vez tenemos más demanda, tanto en la actividad matutina como la vespertina. Y agradecer a Angen por el patrocinio de este evento. Básicamente lo organizaremos en dos primeras presentaciones, en la que la primera parte abordaré cuál puede ser el riesgo que tenga COVID sobre el riesgo de fracturas en pacientes con osteoporosis. El doctor Esteban Jodar, que participa conmigo en esta webinar, abordará en la segunda parte de la presentación cómo identificar pacientes de alto riesgo y qué sabemos sobre vitamina D y COVID, cómo tratar a estos pacientes. Y para hacerlo de una forma más práctica, en la tercera parte presentaremos 3 casos clínicos simples, los cuales trataremos de ir dando nuestra opinión de cómo podría ser el manejo. Claramente, antes de concluir con algunos mensajes, pues tendréis la posibilidad de hacer las preguntas que consideréis a través del chat y le iremos respondiendo conforme vayan entrando. Esteban, si quieres comentar algo. Darte las gracias, es realmente un placer compartir un webinar con una persona que sabe tanto, a la que aprecio tanto y que además es tan buena persona. Sumarme a los agradecimientos por ganar tiempo, vamos a lo interesante, y simplemente recalcar que me encanta que haya este tipo de actividades dentro de la SEN, que ojalá tengamos, como nos toca por nuestra especialidad, una visión más holística, más transversal, y que por tanto tengamos claro que el hueso es algo más de lo que tenemos que ver en nuestras consultas diarias y que nos debe hacer ganar un peso que a lo mejor a veces ha estado un poco en duda. No puedo estar más de acuerdo. Comenzamos, si queréis, la primera presentación. Bien, bueno, esta es un poco la pregunta de partida de mi presentación. ¿Hay un alto riesgo esperable de fractura osteoporótica en periodo COVID? En ese sentido, si algo nos ha enseñado la pandemia COVID es que probablemente nos ha generado una incertidumbre y el ser humano, en términos globales, se maneja mal con la incertidumbre. No solo en aspectos sociales, sino en aspectos económicos no tenemos muy claro lo que va a ocurrir. En muchas enfermedades crónicas probablemente tenga un impacto más negativo que positivo, y sobre la osteoporosis, como ejemplo de enfermedad o modelo crónico que deberíamos atender en nuestras consultas a diario, pues tampoco tenemos muy claro lo que va a ocurrir a corto, medio o largo plazo. Bien, yo he hecho una revisión sobre las diferentes cosas publicadas, que tampoco son muchas, yo lo anticipo, en términos de incidencia de fractura o que ha ocurrido con nuestros pacientes, y luego daré pues mi impresión de lo que puede ocurrir. En ese sentido, me llamó la atención esta primera publicación de Canarias, del Hospital Dr. Negrín, donde venía a decirnos que el confinamiento había supuesto, en una unidad de traumatología, una reducción significativa de la incidencia de fractura, de un promedio en torno al 43%, y además esta reducción significativa de la fractura afectaba a todo tipo de fracturas, una reducción de un 60% de la fractura vertebral, un 49%, un 50% aproximadamente del antebrazo y hasta un 40% de la reducción de húmero o un 35% de fractura de cadera. Esto ya no había llamado la atención con otras patologías crónicas, como por ejemplo era el infarto agudo de miocardio o el ictus, donde se había visto una reducción en la atención de este tipo de procesos crónicos que se agudizan en la osteoporosis en términos de fractura. No son datos tan prometedores los que ha comunicado el Valle de Hebrón. El Valle de Hebrón lo que hace es un estudio observacional retrospectivo. Vemos aquí la gráfica comparando 4 periodos distintos. El último periodo, el periodo número 4, son 20 días desde que se declara el estado de alarma el día 14 de marzo hasta el día 2-3 de abril, si no recuerdo mal. El periodo 3 lo compara con 20 días antes de la declaración del estado de alarma. El periodo 2 y el periodo 1 son esos mismos días, pero en los años anteriores, en el año 2018, perdón, en el año 2019 y en el año 2018. Lo que podemos ver es que es cierto, que lo representa en la gráfica roja, que hay una reducción significativa de las consultas a las urgencias traumatológicas, lógico, porque todos tenemos en la retina
aquellas carreteras y calles desiertas y, por lo tanto, la disminución de los accidentes o la disminución de determinados factores de riesgo que incrementan la fractura, era lógico de entender. Sin embargo, lo que sí nos cuentan es que las barras azules que representan la incidencia de fractura de cadera no observaron reducciones significativas en los diferentes periodos analizados. Datos similares son los que ha ocurrido también en Wuhan, donde parecía que lo que sí se mantenía era la incidencia de fractura de cadera, con una reducción global del resto de consultas o urgencias traumatológicas. El doctor Esteban Jodas, con el que tengo el lujo de compartir este webinar, muy inteligentemente se preguntaba en Twitter, conforme se presentaban estos datos, que dónde teníamos esa incidencia de fractura o si había existido un nuevo tratamiento. Y Dani Prieto, que es un experto en farmacoepidemiología, que trabaja en la unidad de Oxford, venía a avalar dos factores fundamentales. Uno, la posibilidad de una competición con la mortalidad. Ya sabemos que más de 17.000 ancianos han fallecido en residencia y estos pacientes eran pacientes que son los que más riesgo tienen de presentar una fractura de cadera y que la reducción claramente de la actividad, con menos caídas, puede tener un efecto positivo en cuanto a la incidencia de fracturas, como ya hemos visto a corto plazo. El propio doctor Prieto se preguntaba, la que nos viene, como tratando de vislumbrar lo que podía ocurrir a medio y largo plazo. Entiendo que esta diapositiva la hemos visto todos en diferentes foros, ¿no? Y ya se ve cómo es posible que una vez pasada esta primera ola del COVID o la fase aguda del COVID-19, es probable que haya un incremento progresivo de patologías crónicas a medio y largo plazo por disrupción en la atención de estos procesos e incluso voy a analizar algunos datos de qué está ocurriendo en esa atención más aguda de los pacientes con fractura de cadera más próximos al periodo COVID. Y lo que observamos es que los pacientes que tienen que han padecido una fractura de cadera durante el periodo COVID tienen un incremento significativo de la mortalidad con respecto a los pacientes no COVID, como podemos ver rondando el 30% en aquellos pacientes a los cuales se le había hecho un test positivo versus un 3% en aquellos que no eran testados. Y también la sintomatología compatible con una infección por SARS-CoV-2, independientemente de que se le hiciera el test por COVID-19, también aumentaba significativamente la mortalidad. Estos son datos muy parecidos, los que he presentado son datos españoles de una cohorte de 13 hospitales españoles y son datos muy parecidos a lo publicado en otros servicios, como puede ser en el área de Nueva York. En ese sentido, yo me pregunto si es posible que determinados factores de riesgo principales o clave en el incremento del riesgo de fractura por fragilidad pueda aumentarse en este periodo pre-COVID. Claramente, y ahora ha habido datos que nos dicen que el uso de desametasona puede tener un efecto positivo en la mortalidad en pacientes más graves. Bueno, pues por todo es conocido que durante este periodo se ha tratado con dosis masivas de glucocorticoides a un porcentaje significativo de pacientes. Muchos de ellos, que eran pacientes con mayor edad, también presentaban de base un mayor riesgo de fractura y sabemos que los glucocorticoides incrementan muy significativamente el riesgo de fractura en un periodo muy corto que puede ser incrementado entre 3 y 6 meses. Cierto es que esas pautas eran cortas en el tiempo, pero algunos de ellos podían tener recaídas en términos respiratorios y la posibilidad de pautas intermitentes de glucocorticoides no es nada desdeñable en algún subgrupo de pacientes. El confinamiento ha supuesto claramente un incremento del riesgo de déficit de vitamina D. Comentaba muchas veces en el servicio cómo los pacientes ingresaban muy significativamente con niveles muy bajos de vitamina D y luego el doctor Jodas nos hablará sobre ello y eso claramente incrementa el riesgo de presentar hiperparatiroidismo secundario y un efecto negativo sobre el hueso y también, como no, sobre el riesgo de caídas. Otro factor de riesgo que venía pensando en estos días y que al final no lo plasmé en la diapositiva es ese proceso inflamatorio que acontece en la segunda fase de la enfermedad. La inflamación es tóxica para el hueso, genera un incremento significativo del remodelado y eso puede condicionar también una pérdida de masa ósea en pacientes que probablemente su equipaje en términos de masa ósea, de densidad mineral ósea, ya sea bajo para determinadas edades. Otro factor claro que puede tener un impacto negativo a corto plazo es el encamamiento y la inmovilización de muchos de estos pacientes, el sedentarismo asociado al proceso de confinamiento y esto tiene un impacto doble, el impacto fundamentalmente en un mayor riesgo de obesidad sarcopénica, pero sobre todo centrándome a nivel de la fibra muscular. La sarcopenia tiene un efecto negativo sobre la densidad mineral ósea, incrementa el riesgo de fractura fundamentalmente y entre otras cosas porque tiene una tasa mayor de riesgo de caídas. Pero lo que me preocupa con sinceridad, y eso trataba de representar en esta imagen, que me he enterado hace media hora que
que era Torrevieja, reconozco que la he sacado de Google. Lo que me preocupa es a medio y largo plazo, porque ¿qué va a ocurrir con los nuevos modelos asistenciales, con modelos asistenciales mixtos en los cuales, en mi opinión, en cierto modo, pueden agravar la indiferencia que hemos tenido y que llevamos teniendo, no solo en nuestra especialidad, sino en otras especialidades, en términos de diagnóstico, de tratamiento o de adherencia al tratamiento de la enfermedad de la osteoporosis? Sabemos que la osteoporosis es una enfermedad infradiagnosticada e infratratada y tengo la sensación de que esta situación de pandemia puede tener un efecto negativo sobre esto que ya conocíamos anteriormente. ¿Y qué conocíamos? Pues sabíamos, por ejemplo, me pregunto, dentro de los pacientes que han estado ingresados, ¿a cuántos de ellos, con criterio de cribado por edad o factores de riesgo, se le ha solicitado o aconsejado estudio para osteoporosis a la alta o posteriormente? Se han hecho miles de radiografías para el control radiológico de estos pacientes. ¿En cuántos de ellos se ha realizado la identificación de una fractura vertebral? Sabemos que las fracturas vertebrales en torno a un 60 o 70% son asintomáticas. Cuando miramos con cariño una radiografía y vemos los cuerpos vertebrales, identificamos muchas fracturas vertebrales que han pasado desapercibidas, y esto es un factor clave, porque la presencia de una fractura vertebral nos ayuda a predecir el riesgo de presentar una nueva fractura a medio y largo plazo. ¿Cuántos pacientes se le ha hecho determinación de vitamina D o aconsejado su medida de los que tenía indicación? Y con respecto al tratamiento, ¿qué porcentaje de pacientes con criterio de inicio de tratamiento antiosteoporótico lo han iniciado? ¿Cuántos lo han suspendido? Y ahora pondré un ejemplo de una paciente que revisé por teléfono. ¿Y en cuánto estaremos seleccionando el más adecuado? Nos comentará el doctor Jodar cómo podemos individualizar el tratamiento de la osteoporosis dependiendo del riesgo de fractura, y claramente no es lo mismo utilizar un fármaco o otro en función del paciente que tengamos delante. ¿Qué sabíamos? Pues sabíamos que cuando unos pacientes ingresan con una fractura de cadera, la inmensa mayoría de ellos, y claramente estos pacientes que sufren una fractura de cadera eran pacientes de alto riesgo, no tenían tratamiento para tratamiento antiosteoporótico. El 33%, a pesar de que el 33% había padecido una fractura previa, y lo más, en mi opinión, vergonzoso, vergonzante, es que la alta hospitalaria solo reciben tratamiento para prevención de una segunda fractura hasta un 26%. Me podréis decir, y con sentido, que Pedro, esto es del año 2016, perdón, 2006, por lo tanto hace 14 años. Sin embargo, os presento datos de mi hospital, una cohorte de mujeres y hombres con fractura de cadera, en los cuales lo que observamos en fármacos pautados al alta, y esto es una tesis doctoral de la doctora Fernández Martínez, una geriatra, brilla por su ausencia la presencia de fármacos antiosteoporóticos con beneficio demostrado al margen de suplementos de calcio y vitamina D. Que estamos infratratando a los pacientes lo sabíamos, hemos pasado de un sobretratamiento de pacientes con riesgo relativamente bajo o moderado de fractura en base a los resultados densitométricos al inicio reciente de la posmenopausia, a que un 20 o un 25% de los pacientes a nivel de territorio español que tendrían criterio de recibir tratamiento antiosteoporótico, ya sea por alto riesgo de padecer una fractura o incluso habiéndose fracturado, no están recibiendo tratamiento para ello. Y un problema muy serio en términos de adherencia, y por eso decía que voy a presentar un caso, es que la adherencia al tratamiento antiosteoporótico suele ser bajo. No todos los fármacos son por igual, por eso dependiendo del que utilicemos podemos optimizar la adherencia al mismo, y esto es como todo. Y yo creo que la primera vez que leí esta frase fue al doctor Jodas, que comparte conmigo webinar: lo que no se toma no funciona. Evidentemente, la menor adherencia al tratamiento antiosteoporótico se asocia claramente a un incremento del riesgo de fractura. Bueno, este es el caso que os quería mostrar, revisando por llamadas telefónicas. Nosotros la semana pasada ya hemos empezado las consultas mixtas, con presenciales en un número determinado y el resto de llamadas telefónicas. Esta revisión creo que recordar que fue de abril o de mayo y era una revisión telefónica, y lo único que hice fue llamar a la paciente, Francisca, una señora con fracturas vertebrales múltiples, que en agosto de 2018 inicié tratamiento con teriparatida, y que justo en el inicio del estado de alarma, el 18 de marzo, dejó de ir a sacar el fármaco a la farmacia porque su hijo, que era el que se lo ponía, no podía ir a visitarla. Por lo tanto, ojo con la baja adherencia al tratamiento osteoporótico o la pérdida de tratamientos que deben completar sus 2 ciclos, sus 2 años de tratamiento.
Con respecto a qué fármaco utilizar, y no voy a entrar mucho aquí porque luego lo comentaremos, no es igual todos los fármacos en su rapidez de acción. Pacientes que tienen un riesgo alto de presentar una fractura incidente, debemos utilizar fármacos que hayan demostrado beneficios en tiempos más cortos, porque, por ejemplo, os presento aquí los resultados del estudio FIT con alendronato, donde las diferencias en la incidencia de fracturas no vertebrales en su conjunto se observan diferencias estadísticamente significativas, pero a los 24 meses del tratamiento. Estaríamos perdiendo un número significativo de pacientes con un alto riesgo de fractura que pueden presentar esa fractura en los primeros 6-12 meses del diagnóstico. Bueno, voy terminando con una reflexión. ¿Cuál va a ser el impacto que los nuevos modelos asistenciales en términos mixtos van a tener sobre el diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis? Pues me gustaría ser optimista y quiero serlo, y espero que este tipo de webinar ayuden para sensibilizar que muchos de nuestros pacientes que atendemos en la consulta tienen criterios de realizar cribado y tratamiento antiosteoporótico, y por lo menos que no se nos escapen los más graves. Que pacientes con un alto riesgo de presentar una fractura inminente por edad, por T-score bajo, por comorbilidad asociada, por haber tenido fracturas previas, por el uso de glucocorticoides de forma crónica o a dosis alta, o por un índice de masa corporal bajo, por riesgo de caída, algo tan simple como preguntar cuántas veces ha caído usted en los últimos 12 meses, pues creo que lo debemos que implementar sí o sí en el manejo de teleasistencia o este modelo mixto de asistencia en las consultas de endocrinología y nutrición para un porcentaje significativo de nuestros pacientes. Y yo, sin más, le paso la palabra al doctor Jodar, que nos va a hablar sobre cómo identificar y tratar a estos pacientes de alto riesgo. Muchísimas gracias, Pedro. Una excelente y súper actualizada revisión de cómo está el asunto de dónde están, ¿no? De andarán, de dónde estaban esos pacientes con osteoporosis. Creo que debo de tener ya prácticamente, exacto, el control de mi presentación. Por supuesto, lo primero, mostraron mis conflictos de interés. Ya sabéis que uno es un poco hiperactivo y ha tenido la suerte de participar en el desarrollo clínico de muchos fármacos. Y, vamos, lo que vamos, que tenemos poco tiempo y creo que algunos de los temas son realmente interesantes y nos toca saberlos como endocrinos. Distintos que luego nos guste más los adenomas cromófobos, que los respeto, por supuesto. Ya ha dado una pincelada enormemente interesante, Pedro, de lo que hemos avanzado en el conocimiento de lo que supone el alto riesgo de fractura. La masa ósea hasta ahora era el estándar oro que veníamos utilizando para diagnosticar la presencia de osteoporosis, y no seré yo quien diga que no sea útil, pero desde luego la información que nos aporta es incompleta. Y sabemos que muchos de los pacientes que se fracturan tienen masas óseas normales y sabemos que muchas personas con baja masa ósea no se fracturan. Así que sigue siendo el factor de riesgo más conocido, el más importante, pero es solo eso, un factor de riesgo. Y no olvidemos que alguien ya fracturado, en cambio, ha demostrado capacidad para fracturarse. Y de hecho, cuando intentamos definir de alguna manera qué es un muy alto riesgo de fractura, por fin le vamos poniendo cara y ojos y orejas, ¿no? Cosa que nos ha costado años hacer. Bien, sabemos que la presencia de una fractura claramente incrementa el riesgo. Ahí estáis viendo cómo se duplica o se cuatriplica según el tipo de fractura. Sabemos que entre esas fracturas, curiosamente, la que tiene más capacidad predictiva de que termine apareciendo lo que queremos evitar, que es una fractura de cadera, es la fractura vertebral. Luego daremos más información. Pero es que además ocurre algo realmente interesante, que a mayor severidad de la deformación vertebral, como veis, el riesgo aumenta de forma muy notable tanto para cualquier otra fractura, como para la fractura de cadera o como para nuevas fracturas vertebrales. Luego, por tanto, ya dibujamos una población que merece mucho la pena a la hora de tratar, que son aquellos que se han fracturado. ¿Qué factores matizan esto? Los ha contado Pedro, pero vamos a intentar ver algunos datos. Como veis en la gráfica de la derecha, conforme me muevo en la gráfica hacia la derecha, las curvas aumentan. Así que incluso entre los fracturados, a mayor edad, tienen mayor riesgo. El riesgo es pasar de ser muy alto a tremendamente alto cuanto mayor es la edad del paciente.
Pero no es por contradecirme, sino por estimular la visión global. La masa ósea sigue teniendo un rol. Lo que estáis viendo aquí es qué ocurre con el riesgo de fractura en pacientes que están en prevención primaria, o sea, que no se han fracturado, los de abajo, y como era de esperar, los que están arriba ya se han fracturado. Tienen un riesgo más alto. Estáis viendo que su probabilidad de sufrir una fractura en los siguientes años es mucho más alta. Pero fijaros cómo sigue habiendo una gradación, sigue aumentando y aumenta más en los fracturados cuanto menor es su masa ósea expresada como T-score. Dicho de otra manera, fracturarse es muy importante y es muy relevante, pero si además tienes la masa ósea baja femoral, tu riesgo y se incrementa de forma muy notable. Pero es que además sabemos que no todas las fracturas confieren el mismo riesgo. Volveremos luego a este estudio que es enormemente interesante. Pero fijaros cómo la fractura vertebral clínica, aunque clínicas sean solo una de cada 3, es la que más incrementa el riesgo futuro de fractura. Así que ante una fractura vertebral clínica, y en esto deberíamos de trabajar con los ortopedas, sobre todo cuando hacen según qué tipo de tratamiento, debieran de ser evaluados por unidades con experiencia o al menos por Fracture Liaison Services para capturar esa fractura y ese riesgo secundario. Luego, por tanto, tipo de fractura y luego fijaros que también varía con el tiempo. La pendiente varía, no hablamos de una recta, sino de una curva. Luego, ahora iremos avanzando, el tiempo desde la fractura es también muy relevante. Y esto ya lo sabíamos desde el primer análisis de la cohorte sueca, en este estudio ya casi clásico de Jonel. Fijaros como en los primeros 6 a 12 meses, sobre todo al principio, se incrementa muy notablemente el riesgo de fractura, tanto en personas de 60 como de 80 años, que son los que tenéis con los cuadros más grandes, en comparación con la población general, que lo tenéis abajo y que veis que se quedan muy diferenciados. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Cuánto dura ese riesgo? Pues fijaros, este estudio, en este caso de la cohorte de Reykjavik, de la cohorte islandesa, pone de manifiesto que el primer año es crítico y se incrementa hasta un 270% el riesgo de fractura comparado con el riesgo poblacional, el que tenéis en la parte inferior como una línea discontinua. Pero fijaros otra lectura interesante. 10 años después de una fractura sigue habiendo un 40% de mayor riesgo. Significa esto que capturar la fractura es importante, sobre todo las fracturas clínicas, pero cualquier fractura que nos encontremos va a incrementar muy notablemente el riesgo futuro de fractura de ese paciente. ¿Qué más factores son relevantes? Nuevamente la edad. La realidad es tozuda. Hay un 4% aproximadamente de aumento de riesgo, insisto, por año entre las personas que ya están en prevención secundaria. Luego, por tanto, parece claro que es una población de indiscutible eficacia y efectividad a la hora de ser diana de intervención. Bien, ¿todos los tipos de fracturas son iguales? No, ¿no? Ya hemos dicho que hay algunas fracturas que son claramente campeonas, aunque estamos viendo que el promedio puede ser en torno a un 7%. Fijaros que cuando hablamos de las fracturas vertebrales clínicas, estamos hablando de una proporción clarísimamente superior. Luego, por tanto, la fractura vertebral clínica no se nos debería de escapar de ninguna manera, pero fijaros como algunas otras que no se da tanta importancia, por ejemplo, clavícula, están prácticamente ahí. Así que incluso zonas que no se consideran tradicionalmente propias de fracturas osteoporóticas deben de llamar nuestra atención. Vale, espero haberos convencido, pero ¿cómo de inminente es esto? Volvamos al registro sueco. Los números se repiten, ya estáis viendo, 7% a un año, 12%, pero fijaros qué ocurre los primeros, iba a decir días realmente, las primeras pocas semanas después de la fractura. Ese riesgo es monstruosamente alto justo después de la primera fractura, durante el primer mes. Y ahora bien, ¿cómo lo identificamos? Lo ha dicho Pedro magníficamente, mayores de 75 años, generalmente más mujeres, pero también varones, con según qué tipo de fractura. Todas son relevantes, pero sobre todo la vertebral clínica y otras clínicas son realmente muy relevantes, con comorbilidades como era de esperar y con el uso de medicaciones que son tóxicas para el hueso, y de eso nos toca saber bastante porque hay muchas enfermedades endocrinas y os recomiendo volver a echarle un vistazo a los documentos del grupo de trabajo de osteoporosis y los documentos de consenso. Los corticoides, el antecedente de hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo son típicamente enfermedades que asocian pérdida de masa ósea. ¿A qué se debe esto? Bien, una doble lectura. Por una parte hay una cosa clara, son más caedores los que se fracturan, tenemos pruebas, pero es que además hay un factor intrínseco del hueso, de debilidad ósea. Cuando analizamos TBS, que lo que hace es hacer un análisis textural de la imagen de densitometría,
y calculo un parámetro que no es exactamente masa ósea, vemos que se diferencian las personas fracturadas de las que no. Hay, por tanto, una alteración intrínseca en ese hueso. Y luego sobre eso hay una cosa muy sensata, sobre todo si hablamos de fracturas vertebrales, que son las alteraciones biomecánicas segmentarias. Si yo me fracturo una vértebra, evidentemente la transmisión de las presiones y de las cargas va a verse alterada y, por tanto, más que probablemente se va a incrementar el riesgo futuro de fractura. Bien, os pido disculpas, por aquí tuve un problema con la animación. Bien, ¿cómo tratamos esto? Y no os preocupéis que me voy a ceñir al tiempo. Esto es muy sencillo. Yo de entrada quiero, desde el punto de vista de eficacia, fármacos que me protejan todas las localizaciones. Estáis viendo que aumentan todas las fracturas. Así que solo me puedo quedar con los fármacos que han demostrado ser eficaces reduciendo fractura vertebral, no vertebral y de cadera. Pero además, quiero que eso lo hagan rápidamente. ¿Quién lo ha hecho? Lo ha hecho Zoledrónico en Horizon y lo hizo también en Horizon Refracture. Lo ha hecho Denosumab, es una errata, Proof no es, Proof fue un estudio de calcitonina, es el estudio Freedom, también lo demuestra, como estáis viendo el primer año, una reducción de fracturas vertebrales del 61% y cómo se separan las líneas de fractura de cadera aproximadamente al año. Y lo hacen los anabólicos, teriparatida, el nombre del ensayo es FTP, hay otra errata, demostró ya a los 12 meses, como veis claramente, las fracturas no vertebrales se estaban separando y alcanzó su objetivo de reducción de fractura no vertebral en apenas una mediana de 18 meses de tratamiento. Pero lo más espectacular es lo que está quizá por venir, romosozumab en el estudio FRAME, en una población de alto riesgo, ya demostró el primer año y frente a un comparador activo que era eficaz reduciendo fracturas vertebrales y por tanto tenemos un futuro muy interesante en el manejo de la osteoporosis. Así que desde luego yo soy muy fan de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos por muchas cosas, entre otras cosas por este algoritmo que dice, bien, si el paciente tiene un riesgo moderado, démosle tratamientos estándar, moderado, no hay problema. Pero si el paciente tiene un alto riesgo, si está en prevención secundaria, solo tienen sentido fármacos anabólicos y solo tienen sentido entre los anticatabólicos probablemente utilizar ácido zoledrónico o denosumab. Así que, por tanto, habrá pacientes que tengan muy bajo riesgo porque tienen una edad muy joven, ¿verdad? Y por tanto, sea cual sea su masa ósea, no deberíamos probablemente tratarlos. Habrá pacientes que tengan un riesgo medio y los cuales necesito la masa ósea para decidir y tomar una decisión si le pongo tratamiento o no. Y hay pacientes, y en esto quiero insistir con firmeza, en los que hay tanto riesgo que sea cual sea su masa ósea, deben de recibir tratamiento. Y estoy hablando, por ejemplo, de una o dos fracturas vertebrales clínicas que deben de recibir tratamiento sea cual sea su masa ósea. Bien, sobre secuencialidad voy a decir muy poco. Creo que lo que necesitamos saber. Bien, los tratamientos anabólicos tienen límite de tiempo. En el caso de cuando dispongamos de romosozumab es 12 meses, para teriparatida son 24. Así que hay que hacer algo después. Probablemente en los pacientes de muy alto riesgo sea preferible, salvo alguna circunstancia, lo podemos comentar, empezar con un anabólico. Así que después de ese anabólico, lo razonable es dar un anticatabólico para mantener ese beneficio. Cualquier tratamiento que suspendamos en el manejo de la osteoporosis aumenta la pérdida de masa ósea y el riesgo futuro de fractura. Lo ha comentado Pedro, son datos muy bien conocidos. Flex, la prolongación de FIT, ya puso de manifiesto que estar 10 años con alendronato era mejor que estar solo 5 y luego pasar 5 a placebo. Especialmente para los pacientes de alto riesgo, los que estaban en prevención secundaria. Hay también algún dato que nos indica que la suspensión de denosumab, ahora lo comentaremos, si no se hace algo después puede asociar algún problema y, por supuesto, hay pacientes que con lo que tenemos, con lo que venimos usando, no van bien y o bien se fracturan o bien pierden masa ósea y, por tanto, necesitamos hacer algo. ¿Qué sabemos realmente sobre el riesgo de fractura con denosumab? Cuando se suspende denosumab, y estos son los mejores datos, vienen de Freedom, era el estudio clínico en el que hubo una serie de pacientes que dejaron de tomar la medicación, como pasa siempre en la vida. Realmente como grupo se fracturaron más aquellos sujetos que venían de placebo frente a los que venían de denosumab. Dicho de otra manera, los pacientes van avanzando a lo largo del tiempo, suspenden ya sea el tratamiento de intervención o placebo, y los de placebo tienen más riesgo de fractura como grupo, como estáis viendo, en comparación con denosumab. Pero eso sí, hay un subgrupo que son las fracturas vertebrales múltiples que efectivamente se presentan, como estáis viendo, en un porcentaje bajo, pero claramente superior entre los que habían recibido previamente tratamiento con denosumab.
¿Cómo podemos identificar a esos pacientes? Pues fijaros, realmente de todas las variables que se han intentado utilizar, la que es más predictora es una fractura vertebral previa. Dicho de otra manera, es mala idea probablemente retirarle a un paciente si tiene un alto riesgo, como os acabo de demostrar, retirarle denosumab. Es una mala idea en general. Pero si ha tenido una fractura previa, es una pésima idea que desde mi punto de vista está muy cerca de la mala praxis, en base a lo que sabemos hoy en día. Así que en pacientes con fractura vertebral previa, claramente son los que no hay que retirar el tratamiento sin hacer alguna otra cosa, si es que hubiera que retirarlo, cosa que por otra parte no comparto. Y el tiempo sin tratamiento también parece predictor, pero mucho menos. ¿Cómo puedo resumir qué es lo que sabemos de secuencialidad? Bien, ya hemos dicho, aumenta el recambio óseo, el denosumab es un biológico, actúa 6 meses y a los 6 meses ya no inhibe más el ligando RANK y el metabolismo óseo no solo se renueva, sino que parece que sufre algún tipo de cambio y aumenta claramente el remodelado. Insisto, no veo indicación para suspenderlo en pacientes, aunque lleven 4 o 5 años. Eso son recomendaciones para pacientes de bajo riesgo, no de alto riesgo. Y si hubiera que retirarlo porque la portera de nuestro paciente o de nuestra paciente tiene más influencia en él que nosotros mismos o su dentista, cosa que a mí me resulta penosa, debe ser que le ponemos poco entusiasmo, hay que hacer algo. Y ese algo probablemente sea poner un bifosfonato, aunque todavía no sabemos cuál es el mejor ni cuál es la mejor pauta. Razonablemente, si tuviera que dar una recomendación, y sabéis que soy de mojarme, diría alendronato a partir del 6º mes de la última inyección de denosumab, si es que realmente no hay más tutía que suspenderlo. Zoledrónico probablemente sea una buena idea, aunque hay más duda de en qué momento darlo. Probablemente también los 6 meses no sea un disparate. Bien, y haciendo un poco de marketing, he dejado para el final lo más nuevo y lo más viejo, que es la hormona D. No es vitamina y es hormona, y por tanto nos toca saberlo, nos toca saber su fisiología y nos toca saber que hoy es mucho mejor conocido que hay dos sistemas distintos de hidroxilasas en el hígado, que ese paso no está regulado, que la fuente principal es la exposición solar, que no hacemos habitualmente, que tiene una vía canónica que es bien conocida en el riñón. Os recomiendo vivamente esta revisión de Endocrine Reviews, me parece fantástica, de Roger Guillón. Y a partir de ahí, pues ya sabemos, estamos hablando de una hormona, pero quiero que fijéis en la parte inferior derecha. Hoy en día es clarísimo que hay muchos tipos celulares que son capaces de tener 1-alfa-hidroxilasa. Eso significa que son capaces de, solo si hay el adecuado micro medio ambiente alrededor, ¿verdad? Y tiene suficiente 25-hidroxivitamina D, son capaces de producir calcitriol localmente. ¿Qué relevancia tiene esto y por qué no tenemos buenos niveles? Bueno, por encima y por debajo de la latitud 33 no se produce suficiente vitamina D la inmensa mayoría del año, al menos 6 a 8 meses. Ciertos hábitos del vestido, tradicionales, de muchas culturas, dificultan además la exposición solar, además del miedo al envejecimiento cutáneo y al cáncer y por tanto el uso de fotoprotectores. Pero es que además en nuestro país no suplementamos alimentos de uso común como se hacía en su día en Milwaukee con esta famosa cerveza que iba suplementada en vitamina D. Pero quiero insistir nuevamente, por tanto, todos los efectos de los que vamos a hablar en los más de 5 minutos próximos derivan de que haya suficiente 25-hidroxivitamina D circulante, porque la mayoría van a ser acciones intracrinas o paracrinas. Y como estáis viendo, estamos hablando de células tan relevantes como el macrófago, pero también las células epiteliales, el trofoblasto o la vesícula. ¿Qué sabemos que hace vitamina D? Lo sabemos desde hace mucho tiempo. Recordad, las ciudades todas tenían un sanatorio antituberculoso en el que solo se ponía al sol a la gente. No había otra cosa que hacer con ello. Eso y cortarle el frénico, ya sabéis. Si hay suficiente 25-hidroxivitamina D, el macrófago, que estáis viendo en la parte izquierda, va a expresar una enorme cantidad de sustancias que son vitales para que funcione mejor y de forma más inteligente. Citoquinas y quimioquinas, receptores de reconocimiento de patrón, que son esas estructuras que permiten reconocer al enemigo, ¿no? Por ejemplo, los toll-like que reconocen al LPS, al lipopolisacárido de la pared del bacilo tuberculoso. Pero también péptidos antimicrobianos. Catelicidina es el más conocido, el primero, pero también DEF, B4 y la defensina humana beta 2, que son además antivirales, no solo antibacterianos. Y otra superficie de células de señal de superficie. Pero fijaros una cosa muy interesante desde mi punto de vista. Hay una interacción entre lo que hace el macrófago
y lo que hace el epitelio. De hecho, actúa de forma paracrina, pero es que el epitelio es también capaz de producir hormona D, porque la necesita, porque es esencial para los mecanismos de reparación. De hecho, hay muchos colegas que piensan que la vitamina D es un sistema tolerogénico que nos permite vivir y enfrentarnos continuamente a agresiones externas, a lo que en fin, se puede llamar el exposoma, ya sea de bacterias del exterior o a través de cualquiera de nuestras mucosas. Sobre las células dendríticas, en cambio, va a reducir su diferenciación y va a hacer que produzcan interleuquina 10 y, por tanto, pone en marcha unos cambios que son muy relevantes en la inmunidad adquirida, que va a ser más, en vez de más TH1, TH17 más citotóxica, va a pasar a ser mucho más TH2, TH helper y, por tanto, va a limitar muchísimo los daños colaterales. Pero fijaros que además baja la expresión de células plasmáticas, con lo que se producen menos inmunoglobulinas. Otra de las cosas que hace es bajar la expresión de las proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Por tanto, algo que claramente está diseñado a limitar el daño inflamatorio causado por agresiones externas. Pero es que fijaros, esta publicación me parece enormemente interesante. Cuando comparáis el tipo salvaje, que es el de la primera imagen arriba a la izquierda, veis la expresión de proteínas, pero es que no son ninguna tontería. Fijaros, cuando el ratón es un ratón knockout para vitamina D, ZO1 o cludina y las claudinas, que son proteínas esenciales para mantener bien pegaditas a las células del epitelio, desaparecen. Y por tanto, insisto, sabemos que hormona D es esencial para que se mantenga una adecuada función del epitelio de cualquiera de ellos, tanto de la piel como de las mucosas. ¿Y qué sabemos de COVID? Pues sabemos que es, curiosamente, un virus encapsulado, como el de la gripe. Sabemos que viene básicamente aunque no sabemos el origen, pero es típico, es bien conocido en la cabaña bovina, donde curiosamente dosis de vitamina E y de vitamina D eran capaces de reducirlo. Y sabemos, como os acabo de mostrar, que en cultivos existe producción de sustancias que son capaces de acabar con ciertas bacterias y ciertos virus. Y de hecho, durante mucho tiempo se han hecho diversos estudios, os presento aquí un metaanálisis de Lancet, para ver si suplementos de vitamina D eran capaces de reducir el riesgo de infecciones respiratorias agudas. Y como veis en esta revisión sistemática es así. Pero es que además, y lo dejo aquí por si alguien tiene interés, y seguimos con esto de la ECA2, pero parte de la reducción del daño pulmonar mediado por vitamina D está ligado a que mantiene la permeabilidad adecuada en el epitelio y debajo del epitelio, reduce el riesgo de síndrome respiratorio agudo y, al menos en un modelo experimental, cuando se causa por el lipopolisacárido de pared tuberculoso, eso lo hace aumentando la expresión de la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2, que sabéis que es la que produce angiotensina 1,9 y 1,7, que son antiinflamatorias, antifibróticas y que no favorecen la vasoconstricción. Por último, también relativamente reciente, aunque tiene metodológicamente muy opinable, este estudio muestra una clarísima relación entre los casos y la mortalidad de vitamina D y la infección por COVID-19 que nos ha golpeado tanto. Y casi en tiempo, creo que hemos pasado apenas un minuto, Pedro, pasamos a los casos clínicos cuando quieras, si te parece. Sí, claro. Bueno, voy a presentar yo el primer caso clínico. Sí, pasa. Está viniendo. Aquí lo tenemos. El primer caso clínico es bueno, yo creo que relativamente frecuente en la consulta de endocrinología general. Es una mujer de 73 años con una diabetes tipo 2 de 15 años de evolución, que está en triple terapia, con una combinación de metformina y un inhibidor del SGLT2, y además asocia un inhibidor de la DP4, y ya anticipaba que el cumplimiento del tratamiento antidiabético era irregular. Destacan dentro de las complicaciones, a nivel microvascular, tiene una polineuropatía sensitivo-motora periférica, una retinopatía diabética no proliferativa leve y una enfermedad renal diabética con un G2A2. Además, tiene un tratamiento antidepresivo para un síndrome depresivo previo y para la tensión arterial, una combinación clásica de 1 a 2 con dosis bajas de tiazida, y para dislipemia atorvastatina 40, y también sufre de insomnio y con frecuencia precisa de lorazepam para dormir, y también tiene incontinencia urinaria.
En la exploración física el IMC de 27 y no observamos hipercifosis a nivel dorsal, y en términos analíticos, bueno, pues un filtrado glomerular por encima de 60, con una hemoglobina de 7,7% y una microalbuminuria positiva, siendo el resto del estudio anodino, salvo unos niveles de 25 hidroxivitamina de 17. Había estado en tratamiento con suplementación, pero al acabarse la prescripción, como suele ocurrir en ocasiones, dejan de tomarla cuando se termina la caja. Y justo antes, después de hacer nosotros todo el ajuste del tratamiento antidiabético que consideremos oportuno, justo antes de acabar la visita, en este caso era periodo pre-COVID y era visita presencial, al levantarse me pregunta si a ella no le íbamos a hacer eso del calcio de los huesos, que se lo habían pedido a una amiga y ella no tenía claro si se lo tenían que hacer o no. Y en ese sentido nos preguntábamos una pregunta clave con respecto a esto. ¿Tiene nuestra paciente realmente riesgo de fractura? ¿Deberíamos o tendríamos que pedir densitometría? ¿Y nos va a servir para algo después de lo que nos ha contado Esteban? ¿Y en qué contexto? ¿Y haríamos o no haríamos frac? Esteban, ¿tú qué dices? Bueno, yo, por recapitular, solo así como factores de riesgo a bote pronto, es una mala cumplidora y eso aumenta el riesgo de todo en la vida. Tiene una polineuropatía, con lo que puede que tenga un riesgo de caída un poco mayor del por medio. Tiene una enfermedad renal, aunque sea incipiente, y eso sabemos que tampoco es bueno para el hueso. Toma lorazepam, que es un hipnótico que aumenta el riesgo de esa especie de borrachera por este tipo de fármacos. Además, tiene una incontinencia urinaria y toma un par de diuréticos, uno puramente diurético y otro un fármaco antidiabético fantástico, pero que tiene efecto diurético. Con lo que tiene bastantes papeletas de levantarse una noche y no olvidemos su factor más importante es que además tiene 73 años. A mí, fíjate, ya simplemente con eso creo que desde luego tiene bastantes papeletas para hacer algo. Y desde luego, con lo del que decías del tratamiento antidiabético, lo que sí tengo claro es que lo que jamás le pondría es una glitazona. Porque, Claro, en ese sentido coincido contigo, pero y la propia diabetes tipo 2 per se, sabemos que es un factor de riesgo independiente, que muchas veces no se asocia a una pérdida de masa ósea, sino incluso igual un incremento, pero que deteriora claramente la calidad del hueso. Y una paciente con este tipo 2 de 15 años de evolución y con un control que probablemente no haya sido el adecuado, pues ya que presenta complicaciones microangiopáticas, pues se suma a todos los factores de riesgo que tú has comentado con anterioridad, incluido las dudas que existen con los glucosúricos, ¿no? Que al margen del efecto diurético, pues me imagino a la señora levantándose a las 3 de la mañana con el efecto diurético más la incontinencia urinaria y el lorazepam, las probabilidades de incremento del riesgo de caída junto con la polineuropatía. Es decir, pacientes que vemos de manera habitual en la consulta y que no nos planteamos en ningún momento, porque probablemente con un IMC de 27 y ese sobrepeso diríamos, pues esto es casi bueno para el hueso, tienen factores claros e independientes de presentar una fractura por fragilidad. Sí, coincido contigo. ¿Le yo pediría una densitometría? se la pediría. Lo dejaba para luego, pero tienes toda la razón y hay que insistir en esto. Somos endocrinólogos. Las personas con diabetes mellitus de tipo 2 se fracturan con valores de masa ósea absolutamente impropios, mucho más normales que otros. Pasa algo parecido a, no sé, por ejemplo, los corticoides o los tratamientos de deprivación androgénica que se utilizan tanto en los cánceres de próstata avanzados. Se fracturan mucho más de lo que les toca por la masa ósea y ese aumento de masa ósea asociado típicamente al exceso de peso no parece tener suficiente rol protector. Así que sí, creo que habría que pedir una densitometría, pero yo por lo menos valoraría otro tipo de intervenciones y le preguntaría muy, muy, muy en serio cuántos centímetros, cuánta altura ha perdido desde que era joven, desde que tenía 18 a la actualidad. Porque eso puede ser también una pista muy importante de si hay que buscar fracturas por otra vía. O sea que quizás también habría que pedir una placa lateral, ¿verdad? Para ver fractura vertebral asintomática. O si tienes la suerte de tener un densitómetro de los que permiten lectura lateral, te puedo hacer lo que llamamos un DIVA o un DVA, que Ujú. es una valoración morfométrica digitalizada, que no se tarda mucho y nos da muchísima información y nos permite capturar muchísimas fracturas que si no, no pillaríamos. Sí, totalmente de acuerdo. Podríamos, yo con respecto a la densitometría,
claramente la interpretación que le daría, ya la veremos, es que si está en un rango osteopénico, yo no descartaría que esta mujer sigue teniendo un riesgo alto de fractura, pero que si además está en rango osteoporótico, eso se suma a todos los factores de riesgo que hemos comentado. ¿Y crees que el FRAC sería bueno para estimar el riesgo global en esta paciente? Mira, ahí prefiero que contestes tú primero, Pedro, porque creo que vamos a pensar los dos lo mismo. Pues mira, mi opinión con respecto al FRA es que en población española es un buen predictor de fractura de cadera, pero que en población, en cuanto a predicción de fractura mayor osteoporótica, sabéis que el FRA es una herramienta que incluye determinados factores de riesgo, que hay aplicaciones en los cuales puedes meterlos, factores de riesgo clásicos y no tan clásicos, con algunas limitaciones en cuanto a la entrada de cada uno de ellos. Por ejemplo, que la diabetes tipo 2 no está metida dentro de factor de riesgo de osteoporosis secundaria. Pero en todo caso, en cuanto a estimación de fractura mayor, creo que infraestimaría el riesgo en esta paciente y nos podría hacer una estimación adecuada de fractura de cadera. Pues totalmente de acuerdo. Y luego recordar además que los pacientes con diabetes típicamente además tienen bastante incrementado el riesgo de fracturas que llamamos periféricas, o sea, no centrales, no en vértebra y en cadera, que también lo tienen aumentado, pero son pacientes que se fracturan mucho el antebrazo, la tibia, incluso el tobillo. Eso tradicionalmente se ponía en relación con el uso de insulina y de secretagogos, que pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia, pero otros estudios parece que ponen de manifiesto que tiene más que ver con la propia diabetes y con esos productos de glicación avanzada que se puedan acumular en el hueso. En fin, hay todo un mundo enormemente interesante y que es una de las grandes complicaciones olvidadas de la diabetes, lamentablemente. ¿Estarías conmigo que como mínimo a esta mujer habría que considerar un riesgo de fractura moderado o alto y que pediríamos una densitometría? Totalmente. Y si nos queremos animar podemos hacer el FRAP para ver qué sale, ¿no? Pero en el día a día quizás como mínimo pensar en que el riesgo lo tiene elevado y que deberíamos hacer un cribado de presencia de fractura sintomática o estimar el riesgo de manera global. Bueno, pues estos fueron los resultados. A los 6 meses acude a la consulta con un test score a nivel lumbar de menos 1,8, desviaciones estándar, en cuello femoral de menos 2,8 y en cadera total de menos 2,7. ¿Qué hacemos? Bueno, yo lo primero es que recordaría que la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica recomienda que a partir de los 65 años no se le dé demasiado valor a la masa ósea en la columna porque está muy sujeta a artefactos, salvo que nuevamente se disponga de un aparato que sea capaz de hacer medidas laterales, como hacen los de última generación. Por tanto, la presencia de osteofitos o de calcificaciones vasculares, que es algo absolutamente típico, sobre todo en una persona con diabetes, o simplemente las calcificaciones de los ligamentos anchos de la columna, que también son muy típicas en personas con diabetes, notaría valores falsamente elevados y que nos llevarían a error. Pero es que además aquí lo que nos encontramos es una masa ósea en la cadera de enorme riesgo, por lo menos desde mi punto de vista, para una persona de esa edad y con todos esos factores de riesgo. Esta señora está, en fin, no quiero ser dramático, pero está a un mal paso de fracturarse la cadera, me atrevería a decir. No sé qué piensas, Pedro. Estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando veo los resultados de esta densitometría, la columna lumbar prácticamente ni la miro. Y en todo caso me voy a la radiografía para ver cuál es el artefacto que está dando este tipo de discrepancia entre lo que observo a nivel de cadera, que predispone a un muy alto riesgo de fractura a corto plazo, más los factores asociados claramente, con lo que está ocurriendo en términos de densidad mineral ósea a nivel lumbar. Sí, sí, claramente, claramente. ¿Y de tratamiento? ¿Qué? Pues en mi opinión, esta paciente, como he comentado antes, tiene un alto riesgo de fractura y deberíamos tener en cuenta que la adherencia al tratamiento antidiabético no ha sido del todo correcto y que además, por tanto, es previsible que la adherencia al resto de tratamientos crónicos tampoco sea del todo adecuado. Por lo tanto, trataría de utilizar algún fármaco que tuviese una prevención a corto plazo y que mejorara la adherencia. Probablemente me tendría la duda entre el uso de denosumab o el uso de zoledronato intravenoso y casi seguro que me decidiría por el primero. Si tuviese, primero pedir una radiografía lateral para ver si existiesen fracturas vertebrales prevalentes, para no descartar el hecho de dar un ciclo anabólico previo, pero utilizaría seguramente un antirresortivo potente con efectos significativos a corto plazo y que además mejore la adherencia al tratamiento.
Bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo, pero es que además vamos a volver a hablar de nuestro libro, Pedro. Vamos a volver a recomendar que el que tenga interés y que se anime a que los residentes y la gente en formación por lo menos se lean los documentos de consenso. Y tenemos recomendaciones específicas para patología endocrinológica desde el punto de vista del tratamiento de osteoporosis. Y ahí decimos lo que dice Pedro, es muy atractivo utilizar tratamientos formadores en personas con diabetes, porque pensamos que lo que tienen básicamente es un déficit en la formación ósea. Sí que hay de por medio, y esto es indiscutible, una barrera en cuanto al reembolso, que exige una osteoporosis de alto riesgo, aunque el riesgo uno puede, en fin, hacemos otras cosas en la clínica diaria, ¿verdad? Que podríamos justificar que esta mujer es de alto riesgo y podríamos intentar conseguirlo. El problema de momento es la adherencia a una inyección diaria, pero sí que quiero en este sentido hacer una llamada de atención. Hay datos que ponen de manifiesto un círculo vicioso que yo encuentro perverso entre la falta de adherencia y la inercia terapéutica. Dicho de otra manera, hasta donde sabemos, los pacientes que el médico percibe como menos adherentes son a los que menos se le intensifican los tratamientos en general y en la diabetes en particular. Eh, Estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Pedro, animo a que intentemos sacarnos esa visión de la cabeza y que, aunque a veces uno se ve a sí mismo como un vendedor de crecepelo, al fin y al cabo lo que tiene que hacer a un paciente es convencerle de los riesgos de su enfermedad e intentar darle los mejores tratamientos. Por lo demás, estoy absolutamente contigo. Una paciente que tiene ese riesgo de adherencia, si no tuviera indicación de reembolso de un fármaco anabólico, yo intentaría lo que menos riesgo, lo que menos dependencia de su adherencia tenga y lo que tenga más beneficio más intenso y a más corto plazo. Y por tanto estoy de acuerdo, yo probablemente creo que denosumab es lo más cómodo porque es una inyección subcutánea semestral y hay pocas cosas más sencillas que eso, que además se puede supervisar por su médico, por el personal de enfermería sin ningún problema. Sí, no puedo estar más de acuerdo. Es verdad, hay un círculo vicioso entre adherencia e inercia que tenemos que tratar de romper por el que se suele agravar, ¿no? Yo, si tuviese una fractura vertebral en la radiografía, claramente haría un ciclo anabólico previo, bien con teriparatida, que es lo que tenemos ahora mismo, o bien con ramoxofumab, seguido de un tratamiento antirresortivo, y si no, pues podríamos hacer tratamiento antirresortivo con denosumab subcutáneo cada 6 meses, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lo mantendríamos? Bueno, aquí pueden pasar dos cosas, como en el chiste, ¿no? La señora puede fracturarse a pesar de que esté en tratamiento o no. No olvidemos que todos los tratamientos de los que disponemos, aunque son altamente eficaces para reducir el riesgo de una nueva fractura vertebral en personas con fractura vertebral persistente, cuando digo altamente eficaces, evitan de un 70 a un 80 y tantos por ciento, casi un 90% de nuevas fracturas, pero en general en fractura de cadera los tratamientos suelen tener una eficacia cercana al 50%, los mejores de los que estamos hablando, y en no vertebrales la eficacia es muy inferior, está en torno a un 20%, 25% como mucho. Así que la aparición de una fractura, lo primero que nos tendríamos que plantear es si es un fracaso del tratamiento o si hemos fracasado nosotros, porque no hemos hecho suficiente énfasis en que el paciente lo tome, porque no hemos hecho un seguimiento adecuado o porque hemos olvidado algo tan sencillo como la causa más común de fracaso terapéutico en la clínica diaria, que es la insuficiencia en vitamina D, y no hemos suplementado con vitamina D y calcio al paciente. La otra opción es que no se fracture. Si no se fractura, esta señora hemos quedado 73 años. Yo se lo mantendría sin ninguna duda hasta los 83, pero es que tampoco tendría gran problema en mantenerlo más allá porque no tenemos pruebas de ningún tipo de que ir más allá tenga daños adicionales. Si hubiéramos optado por otro tipo de fármaco, probablemente un bifosfonato, como puede ser el caso de zoledrónico intravenoso anual, que exige una infraestructura, tener un hospital de día, en fin, también es muy barato, las cosas como son. Pero en ese caso, si ha pasado la parte B, o sea, no se ha fracturado, probablemente de 3 a 6 años después habría que plantearse la posibilidad de retirar el fármaco. Aunque, insisto, el riesgo va a ir aumentando y es poco probable que esta paciente con esa edad y con esa masa ósea no tenga, y con esos factores de riesgo, no tenga algún tipo de fractura en un seguimiento a largo plazo. ¿Tú qué harías, Pedro? Coincido contigo. Yo creo que el término de vacaciones terapéuticas es aplicable exclusivamente a los bifosfonatos
Denosumab no tiene por qué aplicar a eso porque no parte de un efecto residual con respecto a nivel de reducción del riesgo de fractura y en términos de densidad mineral ósea. Si hubiésemos elegido un alendronato, reevaluaría a los 5 años. Si hubiésemos elegido celulonato intravenoso a los 3 o los 6 años y denosumab como mínimo 10 años. Y si me planteara suspenderlo a los 10 años, pues utilizaría tratamiento preventivo sellado con bifosfonato cuando lo suspendiera, si hubiese que suspenderlo a los 10 años de haberlo iniciado. Y con respecto a si se fractura o no se fractura, ¿crees que la presencia de una fractura la podemos considerar como fracaso terapéutico? O quizá el número de fracturas o qué ocurre con la densidad mineral ósea y la maravilla de si tuviésemos posibilidad de medir marcadores también pueden influirnos para ahora decidir quién fracasa y quién no. Bueno, pues yo creo que, a ver, no me gustaría que empezáramos a hablar en un idioma incomprensible, que solo entendamos nosotros, ¿verdad? Pero dependería mucho del caso y dependería de cuáles son los medios a tu alcance. Porque si se fractura, hicimos un estudio magnífico dirigido por Adolfo Díez Pérez y por Jesús González Macías, financiado por el FIS, en el que estudiamos pacientes que eran malos respondedores. Diciendo mal respondedor es el que se toma más del 80% de la medicación con un Morisky Green y que se fractura, y que tiene una fractura claramente osteoporótica. Y ahí vimos que las personas que tenían fracturas previas, las personas que tenían más edad, más tendencia a las caídas e insuficiencia en vitamina D, además de algunas alteraciones estructurales que se medía con esta técnica que le gusta tanto a Adolfo y a Xavi Nogués, en lo de la microindentación, eran los que realmente tenían más riesgo de esa respuesta inadecuada, comparado con los que tenían respuesta adecuada. Quizá hoy el TBS nos podría dar alguna idea, ¿no?, para separar esas dos poblaciones. Pero eso sí, siempre que un paciente se fracture, por favor, y nuevamente si alguien consigue que sus residentes vean algún webinar de este tipo, siempre descartar osteoporosis secundaria, que es realmente muy sencillo, y si un paciente de repente se fractura hay que hacerlo, y con esta edad, porque podría ser un mieloma, y estaríamos metiendo la pata, como dice mi tía Tere, que se puede meter más fuerte pero no más profunda, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que algunas de esas pistas, algún biomarcador, volver a descartar secundaria, un TBS, te podrían ayudar. Pero recordad, ningún tratamiento abole por completo el riesgo de fractura. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pero también podríamos decir claramente que un paciente que se fractura y que además tiene un descenso de la densidad mineral ósea es claramente un paciente no respondedor, ¿no? Y que luego habría casos más matizables. Con respecto al seguimiento, lo que me preguntaba aquí, muchas veces que lo tenemos en la práctica clínica, es cuándo pedir la siguiente densitometría, que eso a veces no existe evidencia suficiente, las recomendaciones son en un margen amplio dependiendo de las sociedades. En términos generales, yo digo lo que hago particularmente en pacientes que no tienen un alto riesgo y que no quiero ver la respuesta a corto plazo, como mínimo 2 años para volver a pedir una densitometría. En pacientes en los que no me fío por el alto riesgo de fractura de base, probablemente las pueda pedir al año para ver qué está ocurriendo, ¿no? Y más allá, pues podemos intercalar cada 2 o 3 años la determinación de la densitometría para ver qué está ocurriendo, aunque hay gente que dice que con una basal y a los 5 para decidir si suspende el bifosfonato oral o no es suficiente. ¿Tú qué haces en tu práctica clínica, Esteban? Yo estoy en un entorno que no es el mismo, ¿verdad? Y muchos de nuestros pacientes demandan que se le haga esa densitometría y bueno, la verdad que se han abaratado muchísimo, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Para la mayoría de los tratamientos de los que disponemos, uno necesita 2 años para ver un cambio de masa ósea que supere el coeficiente de variación del aparato. Eso sí, siempre con el mismo. Si encima estamos hablando de aparatos distintos, es tan predictivo como el horóscopo del paciente. Con eso no se pueden tomar decisiones y sería una barbaridad. Y solo contadas situaciones, ¿verdad? A lo mejor, pero que tampoco lo hacen, ¿no? Si tienen una osteomalacia, o tienen una masa ósea bajísima, ¿no? Ahí sí que puede que aumente un poco a corto plazo. Pero yo creo que lo que dice es absolutamente sensato. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, pues pasamos al siguiente caso, si te parece. Claro. Creo que sigues tú con los superpowers. Sigue tú ya hasta el final. Pasa la... No sé si lo están cambiando. Pues... Aquí lo tenemos. Hola. Pues esta es una joven de 78 que estamos siguiendo por un bocio multinodular pretóxico, que por preferencia del paciente después de estudiado se ha optado por un tratamiento médico a largo plazo, que hoy ya no es pecado, en su día lo fue, pero hoy no es pecado. Y además es hipertensa y tiene divertículo en el colon, en la revisión programada, tiene una función tiroidea controlada, un déficit de vitamina D con una vitamina D de 9
y tiene un dolor dorso-lumbar crónico que no ha consultado nunca por ese motivo a su médico de atención primaria. En la exploración física tiene un bocio multinodular, es delgadita, 22, para lo que es la media y sobre todo con esta edad, y tiene una hipercifosis dorsal. Creo que tenemos otra diapo. Bueno, no sé, Pedro, me gustaría saber qué piensas, pero yo es que ya sabes que hice mi tesis sobre la masa ósea, la pérdida de masa ósea con el hipertiroidismo endógeno, o sea, que yo esta es que la veía venir, delgadita, con un hipertiroidismo medio, estaba un poco cantado, ¿no? Pero es que además estamos en una situación de riesgo muy alto, ¿no? Claro, claro, eso yo creo que es la parte fundamental. Es decir, que mi sensación con respecto a este caso es que hemos fracasado y que quizás el cribado del riesgo lo deberíamos haber hecho antes, porque el hipertiroidismo primario y el hipertiroidismo subclínico es un factor de riesgo claro de pérdida de masa ósea y de fractura, y quizás lo teníamos que haber hecho un cribado previo, no nosotros o su médico de atención primaria, para cribado de osteoporosis e inicio de tratamiento. Y lo que vemos en la radiografía claramente son dos fracturas vertebrales prevalentes con una densitometría compatible con una osteoporosis a nivel de cadera, y lo que ocurre muchas veces a nivel lumbar, que ya hemos comentado, ¿no? Que probablemente si ampliáramos la imagen podríamos ver qué es lo que está ocurriendo para que esa DMO a nivel lumbar sea así, ¿no? ¿Qué te plantearías como opción terapéutica? Bueno, nuevamente volver a recordar, de verdad, creo que es de obligado conocimiento esa revisión sobre osteoporosis en enfermedades endocrinas. Eh, Recordad que en el hipertiroidismo hay una pérdida de masa ósea que es irreversible, porque si recordáis cómo era el proceso de remodelado, aquí lo que ocurre es que la profundidad final de resorción que se come el osteoclasto es mayor que el hueso que se forma, y eso hace que en cada ciclo de remodelado se vaya sumando una pérdida irreversible, a mayor duración más. Y por tanto aquí es enormemente atractivo un tratamiento anabólico de inicio, porque además no voy a tener problemas incluso con el reembolso y le va a mejorar enormemente la vida a la paciente. Va a tener además efectos adicionales, sabemos, Ah, sí, analgésicos, sí, lo han comentado mucho, vale. partida. Y a mí me parece una paciente que está pidiendo a gritos un nuevo. Yo aquí lo tengo, no tendría dudas ninguna. Probablemente sea la paciente candidata para un ciclo anabólico con teriparatida en el momento actual y con romosozumab cuando podamos disponer de ello, de él en España. Yo creo que aquí existen pocas dudas, sí. Y luego recordad, siempre después de un tratamiento anabólico, asociar un anticatabólico potente, sigue siendo una paciente de alto riesgo, y las recomendaciones recientes de la Sociedad Europea de Osteoporosis lo que nos invitan a pensar es que probablemente la reducción grande que conseguimos de riesgo de fractura con un anabólico podamos incluso no solo mantenerla, sino potenciarla con un anticatabólico posterior, y para eso tenemos además datos muy recientes que acabo de mostrar en mi presentación con romosozumab seguido, por ejemplo, de alendronato, o de romosozumab seguido de denosumab. Yo creo que eso es un mensaje importante, ¿no? Como le pasó a Francisca. Os voy a contar qué hice con Francisca. Francisca ya llevaba casi 2 años de tratamiento, lo suspendió en marzo y le tocaba los 2 años en agosto, y lo que hice fue asociarle un antiresortivo potente como fue denosumab, porque no podemos suspender un tratamiento anabólico y no hacer nada, porque con el paso del tiempo va perdiendo ese beneficio que hemos tenido a lo largo de los 2 años con teriparatida o cuando dispongamos del año con romosozumab. Muy bien, Bien. pues vamos a la última, porque tenemos algunas preguntas muy interesantes que me sabría fatal que no tuviéramos tiempo de. No, no, pues vamos al caso. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien, vamos, ya Bien. son las 7:03. Solo el de esta diapositiva, así que lo leo y vamos a ver qué haríamos. Es una, en este caso, mujer de 69 años que se remite a la consulta para estudio de incidentaloma adrenal. Ha habido una revisión reciente sobre el grupo de trabajo de qué hacer con los incidentalomas adrenales. Antecedentes de hipertensión y de osteoporosis. En este caso tiene su tratamiento con un ARA2 para el control de la tensión, y ya recibe tratamiento con alendronato semanal desde el 2018, es decir, un par de añitos. Además tiene un suplemento con calcio y vitamina D diario. Tras el estudio pertinente se diagnostica de adenoma derecho de 2 centímetros no funcionante, con características radiológicas de benignidad y pruebas funcionantes negativas, con un Nugen por debajo de 1,8, y en la densitometría que se solicitó en el cribado inicial de estos pacientes para estudiarlo de manera global, se ve un empeoramiento con respecto a la basal, ya que en el año 2018 tenía un T-score en columna lumbar de -2,6,
un cuello femoral de menos 1,4 y cadera total menos 1,5, y esto empeora significativamente, y en mamá empeora 2-3 veces por encima del coeficiente de variación o el mínimo cambio significativo en la densidad mineral ósea pedida. En 2020, menos 3,5 en columna lumbar, menos 2 en cadera femoral y en cadera total menos 2,2. ¿Mantenemos el tratamiento con alendronato semanal, sí o no? No, salvo que queramos esperar a que llegue a menos 5, porque nos guste el número en columna lumbar. Quiero decir, no le vista esta evolución y, hombre, asumiendo que la señora se toma los tratamientos, porque si no, evidentemente no van a funcionar, una pérdida de masa ósea de esta magnitud yo creo que obliga a nuevamente descartar osteoporosis secundaria y, sobre todo, variar totalmente el giro. Empieza a tener masas óseas que, estarás de acuerdo conmigo, Pedro, son ya de muy alto riesgo. Un score por debajo de menos 3. A pesar de los 69 años, esta mujer con ese T-score a nivel de columna lumbar y de cadera, para mí es muy alto riesgo y también haría un cambio de tratamiento. ¿Te plantearía un cambio anabólico o un cambio antirresortivo? Bueno, nuevamente en anabólicos tenemos los límites que tenemos. Los consensos hacia dónde van, y ya tenemos teriparatida con biosimilares y, por tanto, abaratándose, van claramente a que los pacientes de muy alto riesgo vamos a empezar tratándolos probablemente con anabólicos. Y quizá esto pueda ser discutido para algún tipo concreto de fractura, pero creo que no toca ahora hablar de eso. Tendríamos el problema del reembolso. Si tuviera una fractura vertebral, vale, si consideramos un riesgo global, yo creo que va a ser no solo un riesgo de fractura vertebral, con lo que un ser quedaría fuera. Con alendronato ya hemos visto que no va, así que probablemente las alternativas que nos quedan es, y aprovecho para contestar alguna pregunta que tenemos ya por ahí, los bifosfonatos tienen una absorción intestinal paupérrima y por eso necesitan un estómago vacío, sin tomar nada hasta media hora después, y esa media hora estando sentado de pie pero no tumbado para evitar irritación esofágica. Así que esta señora parece que no le va bien. Una opción podría ser: voy a confiar y voy a probar con ácido foledrónico, a ver si yendo a la vía intravenosa, que es lo que recomendaríamos, por ejemplo, en pacientes después de cirugía de obesidad, que no absorban, o por un intestino corto, si optamos por un bifosfonato. Pero yo creo que, estoy contigo, Pedro, yo creo que tiene muy alto riesgo y yo querría un tratamiento que fuera más eficaz. Si pudiera utilizar un anabólico, lo utilizaría, pero si no, yo creo que las pruebas más sólidas en este tipo de pacientes de ganancia de masa ósea son con denosumab. Sí, coincido, ¿no? Habría que revisar un poco la adherencia, ver si los niveles de vitamina D son correctos o no, o si existen causas secundarias, y si todo eso es normal, me plantearía un cambio terapéutico muy probablemente a otro antirresortivo de mayor potencia, es decir, que hay evidencia suficiente del cambio de bifosfonato previo a tratamiento con denosumab, en los que no hay datos de fractura, pero sí hay un incremento significativo de la densidad mineral ósea versus continuar con la administración de bifosfonato oral. Si tuviese una fractura vertebral, probablemente, y hablando con la paciente con respecto al reembolso, podía plantear un tratamiento anabólico. En términos de fractura y en base al estudio Vero, no parece que haya muchas diferencias, pero sí saber que el tratamiento antirresortivo previo, sobre todo durante los primeros 12-18 meses, puede perder parte del efecto positivo que el tratamiento anabólico tiene a nivel de densidad mineral ósea. Pero probablemente No, no sobre fractura, ¿no? En eso estaremos de no acuerdo. sobre fractura, no. Y Vero lo que pone de manifiesto es que no es lo mismo. Es que Vero es el primero y Frame es el segundo, en el que lo que estás es comparando un fármaco no contra calcio y vitamina D, que es lo que hemos hecho toda la vida en el tratamiento de la osteoporosis, sino contra risperonato o contra alendronato. O sea, estamos hablando de los estándares, ¿no? Aminobifosfonatos poderosos. Así que yo creo que las evidencias nos indican: una opción sería, desde luego, teriparatida y un anabólico, y la otra opción, desde mi punto de vista, sería básicamente... Totalmente de acuerdo. En términos de fractura, no parece que tenga un efecto negativo el tratamiento previo. Venga, pues vamos entonces a Bien, ver. pues pasamos a las preguntas, ¿no? Sí, venga, por ellas. Nos dice, además, que no vamos a decir quiénes son, ¿verdad? Pero lo sabemos. La reducción en la tensión reportada en algunos estudios, esta es para ti, Pedro, claramente, ¿se puede equiparar a la reducción en incidencia real? De la atención sanitaria se refiere. Y me imagino que son los datos los que has mostrado al inicio de esa caída aparente en la incidencia de fracturas, sobre todo de cadera o vertebrales. Yo creo que sí, que probablemente la disminución de la asistencia claramente ha tenido un efecto
en la teórica disminución de la incidencia de la fractura y que mucha gente que haya padecido, solo los datos de Canarias han mostrado una reducción de hasta donde yo sé, han demostrado una reducción de la fractura de cadera. Sin embargo, en el resto publicado hasta la fecha, la fractura de cadera sí parece más o menos que se ha mantenido, y probablemente lo que haya ocurrido en el resto es que la disminución de la asistencia sanitaria influye en los datos que estamos viendo de incidencia de fracturas, sí. Y luego eso, lo de los riesgos competitivos, ¿no? Que también parece claro. Claro, claro, yo creo que ahí es un factor muy importante. Quizás sería un análisis muy interesante de hacer, ¿no? Ver los datos que sabemos es que más del 70% de los fallecidos, desgraciadamente en España, eran pacientes ancianos. Evidentemente, eso tiene que tener un impacto en la reducción de la fractura. Un par de preguntas sobre malabsorción intestinal, ya sea por cirugía bariátrica o por síndrome de intestino corto. ¿Cuánto de seguro es la absorción de bifosfonatos orales? Mejor ir directamente a denosumab, y luego hay una parte de vitamina D. Si quieres, tú haces la primera y yo hago la de vitamina D, o al revés, lo que tú quieras. Con respecto a la malabsorción intestinal en pacientes con cirugía bariátrica, claramente, lo has comentado tú, la absorción de los bifosfonatos orales es menos del 1% y eso tiene un impacto claro en el beneficio. Entonces, en ese sentido, estos pacientes que además cambian el patrón de fractura previo a la cirugía, posteriormente a la cirugía, son pacientes con alto riesgo de fractura y de fractura osteoporótica, utilizaría fármacos que no necesitaran una absorción a nivel intestinal y que fuesen de administración parenteral en la medida de las posibilidades, sí. Y eso ya solo nos quedan realmente 3, ¿no? Bueno, o 4 cuando tengamos un bifosfonato intravenoso o denosumab o un anabólico. Luego, también la misma pregunta en relación a la sustitución de vitamina D y si es mejor calcifediol o colecalciferol, o incluso podríamos hablar de D2. Pues, desde luego, los datos de los que disponemos indican que en casos de insuficiencia hepática, probablemente renal e intestinal de absorción, la absorción de calcifediol parece más eficiente y desde luego eleva más rápidamente las concentraciones en sangre que la toma de vitamina D3. ¿Eso significa que no se puede tomar vitamina D3? No, ni mucho menos. Pero también hay un trabajo muy interesante que recomiendo para los conocedores y apasionados del tema, en el que se estudia la PKPD, la farmacodinamia en sentido amplio, del reemplazo con calcifediol o con vitamina D3. La vitamina D3 uno pensaría que es más fisiológica porque la edad está más arriba en la vía en comparación con dar calcifediol, que está libre de la necesidad de hidrosilación hepática, pero en cambio parece un poco menos predecible que dar calcifediol. Así que no creo que esté totalmente resuelta la cuestión, y entre otras cosas porque hay un ensayo clínico en marcha y que se van a comentar en el europeo de endocrino algunos datos que espero que sean interesantes, pero en principio fisiológicamente los datos de los que disponemos parece que en este caso favorecen a calcifediol. O sea, el equivalente a 25 hidroxivitamina D tomada frente a vitamina D3. Te lanzo la siguiente para ti, Esteban, porque la relación bajas concentraciones de vitamina D e infección COVID es sugerente. Algunas autoridades sanitarias han recomendado vitamina D de forma universal. ¿Qué opinamos de cara a una segunda oleada de COVID? Bueno, pues yo, por no enrollarme, porque me gusta cumplir los tiempos, a pesar de que seamos españoles, lo que diría es que el sistema hormonal D es un sistema hormonal en el que lamentablemente la inmensa mayoría de la población, al menos el 50% incluso de personas jóvenes, son deficientes. Que ese riesgo de insuficiencia llega al 80-90% en algunos estudios en ancianos institucionalizados. Que curiosamente, los mayores grupos de riesgo de mortalidad de COVID son, curiosamente, grupos de riesgo de insuficiencia de hormona D. Ahora bien, lo que siempre he dicho, lo que no es el sistema hormonal D ni la vitamina D es ninguna bala mágica, no es nada para tratar una enfermedad como tal, ni te protege absolutamente de nada. Somos endocrinólogos y por tanto debemos de tenerlo claro. Es una hormona, la mayoría de la población es insuficiente y debieran de estar, de hecho, recibiendo tratamiento, como tofudamente vemos en la clínica, cuando la gente se empeña en pedir, venga a pedir vitamina D, y claro, viene sistemáticamente baja, como era de esperar. Claro, y además tampoco tenemos que desdeñar el papel como marcador que tiene la vitamina D, o por lo menos la vitamina D que medimos, ¿no? Es decir, pacientes críticos o en un estado de salud en una UCI médica, una UCI quirúrgica, el propio proceso inflamatorio tiende a disminuir los niveles de vitamina D porque disminuye su proteína transportadora, y en ese sentido yo creo que es un buen marcador de gravedad
con muchas posibilidades en términos de modulación del sistema inmune, pero que quizás también deberíamos esperar a ver los resultados de los ensayos clínicos en marcha con respecto a eso. Eso no quiere decir que en esa población hay que optimizar los niveles de vitamina D y llevarlo a unos niveles de vitamina D adecuados en prevención de algo que sí sabemos que a nivel musculoesquelético. No sé qué opina. Pues totalmente de acuerdo. Lo que no tenemos que hacer es dar megadosis. Ahí es donde está el riesgo. Y somos endocrinos. Es como si a uno le dieran a tu paciente hipotiroideo, le va a dar toda la hormona tiroidea que le hace falta en el año un día. No, no. Ni si tiene un Addison tampoco le va a dar todo su glucocorticoide de un día. Eso me parece obvio. Hay estudios, no he querido meterme por tiempo, hay estudios en críticos muy interesantes con ventilación asistida en el que son de prueba de concepto. O sea, ya saben cómo lo llamaría Manolo Muñoz, ¿no? Pero hay algún estudio que pone de manifiesto que los suplementos de vitamina D mejoran el pronóstico de esos pacientes con críticos. En cuanto a los ensayos, esto va por días. Yo lo miré hace 3 semanas y había 5 en marcha. Hace 2 semanas había 15, o no, 20, sí, 15. Y ya debe de haber como 20 o 25 ensayos en marcha con vitamina D. Bueno, rápidamente, tenemos... ¿Cuánto tiempo de no sumar, Pedro? Bueno, pues lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que el término de vacaciones terapéuticas no tiene por qué aplicar a denosumab, pero sí hay que plantearse un tiempo, reevaluaría a los 5 y a los 10 años. Eso no quiere decir suspenderlo, siempre lo digo. Reevaluar el riesgo de fractura o plantearse vacaciones terapéuticas no significa suspenderlo. Y todos los días vemos pacientes en la consulta que le dicen, que nos dicen o nos comentan que su médico o su familia o su vecina le ha dicho que esto ya lleva 5 años y que tiene que dejarlo. No, no, no. Hay que reevaluar el riesgo de fractura. Entonces, en ese sentido, como mínimo 5 o 10 años, en pacientes de alto riesgo, un mínimo de 10 años, y me replantearía en esa situación individualizando si tengo que suspenderlo o no. Yo, amén, lo único que añadiría es que yo, si es de alto riesgo, no me preocupa ir más allá de 10 años, salvo que tenga alguna complicación asociada al tratamiento anticatabólico, rarísimas como son osteonecrosis de maxilares o fractura atípica. Si la reevaluación de los 10 años persiste el riesgo, yo lo mantendría también. Habéis comentado que el riesgo de fractura en hipogonadismo secundario al tratamiento de cáncer de próstata es mayor que lo que indica la densitometría. ¿Cuál es la actitud general de vigilancia? Esto es un tema que a mí me parece crítico, apasionante, en el que tengo que confesar que lo tengo recién revisado. También lo tenemos en esas guías de enfermedades endocrinas, que vuelvo a hablar de nuestro libro y que deberá de ser de obligada lectura. En estos pacientes ya sabéis que lo que hacen son metástasis óseas resistentes al tratamiento habitual, que es castración, ya sea quirúrgica o médica, afortunadamente ya médica. Pero es que además no solo contentos con eso, como siguen habiendo otro tipo de andrógenos, sabéis que nuestros colegas que tratan este tipo de patologías utilizan no solo ya antagonistas directos del receptor, sino que es que causan déficit de 17-alfa hidroxilasa con algunos fármacos. Con lo que luego tienen que darle corticoides, por otro lado, para que no haya andrógeno. Esto hacen una osteoporosis salvaje y por primera vez se ha podido probar recientemente en algunos estudios que, por ejemplo, denosumab se asocia a una reducción ya no solo de fracturas, que eso es indiscutible frente a no hacer nada, sino una mayor supervivencia. Así que son pacientes que deberíamos de colaborar con neurología y deberíamos de crecer y mirar a lo ancho y poner las luces largas y no seguir con las luces cortas. Bien, yo creo que deberíamos de, por ceñirnos al Por el tiempo. tiempo, ¿no? Pedro, ¿qué concluirías tú, querido? Bueno, pues yo me acostaría esta noche feliz si a partir de mañana, siempre que hablamos para endocrino o dentro del grupo, esto sirviera para que esos pacientes que estamos viendo en estos 3 casos, he sido un ejemplo a diario en la consulta, como mínimo pensáramos en la posibilidad de riesgo de fractura, iniciáramos cribado y tratamiento si tuviesen criterio. Y una segunda opción es que esos pacientes que vamos a atender de manera telefónica o telemática o por los sistemas que se instauren a medio o largo plazo en cada sistema sanitario, pues que lo pensemos cuando le estamos llamando por teléfono para preguntarle qué tal está su hemoglobina glicosilada, qué ha ido de peso, cómo está la tensión, si se toman los fármacos o no, pues también veamos un poco la edad, si ha tenido o no antecedentes de caída y pensemos en cribar a estos pacientes para hacer un tratamiento, porque es probable que siendo una enfermedad que ya ha estado infradiagnosticada, infratratada, en términos de guerra, o las cosas que no se querían antes no se suelen querer más en estas circunstancias, ¿no? Pues no puedo estar más de acuerdo contigo, querido amigo. Y solo volver a incidir en algo. Creo, me habéis oído, los que me conocéis bien, sabéis que he repetido muchas veces que
que no creo que haya ninguna otra especialidad que esté tan bien situada para el futuro como la nuestra, porque es, junto con la derma y con la medicina de familia, quizá la interna, la única realmente transversal. El conocer la hormona nos obliga a saber un poco de todos los órganos, de cosas muy raras, desde el riñón a la retina o al páncreas. Y desde ese punto de vista, y aunque sea por la cosa miserable de no perder el futuro y de que no haya cada vez menos plazas, aprendamos del pasado, no sigamos perdiendo campos claramente endocrinológicos, como son la hiperlipidemia, la hipertensión, mm, la diabetes de tipo 2, ahora que ahora le hemos tomado un cierto cariño, y tantos otros, y que recordemos que el hueso, desde luego, hasta donde yo sé, la inmensa mayoría de las enfermedades se deben a un exceso o a un déficit de una hormona, pero por lo menos que los pacientes que vemos en nuestra especialidad, que son de alto riesgo de osteoporosis, que menos, que al menos eso los tratemos. Y darte las gracias. Tú has empezado dando el agradecimiento, creo que me toca a mí hacerlo ahora, tanto a la SEN, tanto a Amgen, que es el promotor de esta reunión, y por supuesto a los que estáis en casa viendo ahora o en cualquier otro momento. Y sobre todo, gracias Pedro, porque es verdaderamente un placer y un lujo compartir un webinar o cualquier cosa contigo. Ojalá sea pronto una El cerveza. placer es mío, Esteban. Pues buenas tardes, noches a todos y suerte.